Buenas, soy Gustavo González Echeverría. Ya, entonces hacemos un último video de este ejercicio en donde en este caso ya avancé un poco más el color. Ya avancé un poco más el color, avancé un poco las líneas de los pliegues y mientras uno va analizando cada parte, siento como si descubriera por primera vez algunos aspectos importantes en cuanto a la composición. Cada línea parece ir determinando un camino, una dirección interesante. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en un bloque, veamos acá, en un bloque compositivo en donde las figuras van recorriendo desde abajo con las piernas de María, algo como esto, y se proyectan hacia el frente. Imaginemos un bloque. Pues el siguiente bloque vendría a ser su cuerpo en sí, y parece estar así como torciéndose. Imaginemos bloques flexibles, ¿ya? De esta manera. La arista, la línea media, entonces hay un giro acá, ¿no? Esta parte es muy estable, ¿no? Estas son las piernas. Aquí estaría entonces ella haciendo un giro mucho mayor todavía, desde su cuello. Vamos a estabilizar así. Esta sección, y ella está haciendo un giro mayor todavía. Bien, es tal vez lo que le llamaban la línea serpentina o una espiral ascendente, ¿no? Tenemos el brazo visto así como la articulación, y el otro brazo acá cortaría, ¿no? Es decir, sigue una diagonal fuerte, va siguiendo una diagonal fuerte, y luego ella está sosteniendo al niño acá, el niño viene aquí así, hace una torsión allá, su pierna para este lado, entonces pareciera como si la figura estuviera girando y siguiera girando en este sentido, ¿no? Como haciendo prácticamente esta forma, ¿no? Es una espiral ascendente, como le decían, ¿no? ¿Ven? Se retuercen las figuras. Se retuercen las figuras y siempre siguen un patrón rítmico en torno al tondo. Bien, les muestro un momento el cuadro. Se dan cuenta como hay una consecuencia en cada ritmo desde abajo, ¿no? Ritmo, hay un ritmo acá, las figuras cortan hacia allá, siguen hacia allá, ¿no? Es para estudiarlo mucho más, ¿no?
podría decirse que la única línea que sale del ritmo, sale de ese ritmo tan curvo, es este corte horizontal casi en medio, ¿no? Yo escuché alguna vez o lo leí sobre esa línea que corta ahí el tondo. Escuché que Miguel Ángel, una vez que dibujó las figuras, de pronto se dio cuenta que no estaban bien colocadas en el plano de la perspectiva. Es decir, que estas figuras de atrás, él simplemente las puso. Pero una vez que ya estaba avanzando el cuadro, se dio cuenta que no estaban coordinadas con el espacio en donde puso las figuras. Es decir, pareciera que las figuras estuvieran flotando, que las figuras del frente estuvieran muy elevadas en comparación con la línea del piso de las otras figuras. Bueno, la habilidad y la adaptación hizo que entonces él colocara una línea en donde hiciera las veces de un desnivel, justamente, ¿no? La familia está colocada en una explanada de tierra y hierba, y hay imaginó como una media luna en donde estuvieran colocados los desnudos. Bueno, es eso lo que alguna vez leí, ¿no? En algún libro, que explicaban por qué estaba esa línea allí. Bueno, dicen pues que Miguel Ángel no era pintor y que podía ocurrirle ese tipo de cosas, porque él no hacía como Leonardo un cartón exquisito en detalles de líneas, de la perspectiva y las disminuciones de los tamaños, ¿no? Decían que por su temperamento él simplemente ejecutaba, en donde hubiera espacio colocaba más figuras y más figuras, ¿no? Componía así de una manera un poco más orgánica, no tan calculada matemáticamente. Habría que comprobarlo, ¿no? Es decir, imaginando que José o María se pusieran de pie, y la línea, y comparar sus figuras con la línea de horizonte, y si es que existiera una disminución, ¿no? ¿No? Podríamos hacerlo en algún momento y ver qué ocurre. Al parecer es cierto, ¿no? Si José se parara, se pusiera de pie, me refiero, veríamos su rodilla aquí y acá su pelvis, ¿no? Entonces estaría hacia arriba del cuadro, y María también, ¿no? Si ella se parara, sería el doble de esto, su pelvis aquí, solamente veríamos sus piernas de María, y del resto no veríamos, están cerca. Ahora la línea de horizonte está pasando por ahí atrás, ¿no? La línea de horizonte marca en este caso, sí, nuestra línea de visión, es decir, desde donde lo estamos viendo, ¿no? Entonces los estamos viendo con nuestros ojos a ellos acá, y a las figuras están ahí atrás, ¿no? Lo que pasa es que las figuras del primer plano de la familia están arrodilladas, están sobre el suelo, entonces la línea de visión ha bajado, lo cual aparentemente no concuerda con las figuras colocadas aquí, ¿no? Habría que revisar con un esquema qué tanto es el error, si es que lo hubiere, ¿no? Si es que lo hubiere, porque si se tratara de un cuadro cuadrado, ¿no? O rectangular, como es usualmente, el cuadro continuaría por acá, entonces él podría haber puesto figuras más grandes o más arriba, pero en este caso solo tenía estas partes, los ángulos cortados, ¿no? En curva. Entonces él ha seguido la composición y ha tenido que acomodar las figuras a este tamaño. Y al niño es justamente para evidenciar que esto es un plano más abajo, ¿no?
un subplano, pero no, nada está comprobado, no, nada está comprobado. Podría haberlo hecho adrede, o de repente, si seguimos pensando y pensando, confiando en la mente de Miguel Ángel, encontraríamos tal vez que todo tiene un mensaje, ¿no? Que todo tiene un mensaje. El desnivel podría decir que los hombres son pues terrenales y están hacia abajo, y la familia está un poco más elevada siempre, y el niño por sobre todo, ¿no? Bueno, ese tipo de análisis tal vez nos corresponde hasta cierto punto, ¿no? Pero hay especialistas que se dedican a la iconología. ¿Qué más podríamos hacer acá? Finalmente, ¿no? Pues ir probando. Lo que me falta es colocar el color un poco de la tela de la falda de María. Tengo dos colores, justamente este es un Prismacolor y este es un polícromo cerúleo, en donde quiero verificar cuál me serviría más, ¿no? Entonces hago un tratamiento de base sencilla, con el Prismacolor, que viene a ser un color más intenso y algo más terroso. Bien, con una base de este tipo, si es que es más terroso, es posible que pudiera esfumarlo con un pincel o un esfumino. Pero vamos a ver. Acá hay un detalle, ¿no? Hay un libro en esta parte. María sostiene un libro, ¿no? Es interesante. En la biografía de Miguel Ángel existe una dama que es una dama culta, misteriosa, que tuvo problemas con la iglesia. Colonna se apellidaba. Era una mujer que parece que se acercó mucho a Miguel Ángel, y, y aparentemente Miguel Ángel se enamoró de ella, ¿no? Por eso es que en cuanto a su sexualidad, siempre me ha parecido que está todavía por descubrirse más detalles, ¿no? Bien, entonces yo voy haciendo un poco las sombras. Es agradable este lápiz, ¿no? Permite un color intenso, es suave. Pero es una composición en donde al agregar el color, yo siempre siento como que el color se pelea con los relieves, ¿no? Es como una discusión ahí, ¿no? El color dice, mírame a mí, y los relieves también, ¿no? Dicen, no, mírame a mí, no mires el color, mírame a mí. En un cuadro, pues relieves y colores están balanceados, porque tiene ya todos los valores tonales, todos los contrastes, ¿no? Y eso es lo que hay que ir revisando, ¿no? Cuando hacemos una composición. Al hacer la composición vamos revisando cómo es ese balance tan armonioso, ¿no? Cómo es que ellos elegían sus colores. El color, como decía Da Vinci, es precioso y excelente cuando uno lo ve en estado puro, plano, pero cuando entran los relieves, lo que ocurre es que se oscurece gran parte, entonces ya no se ven
excelentes, como decía Da Vinci, ¿no? Muy bien, pero ese balance nos indica entonces que podemos generar relieves, pero tratar de que se conserve el color. Tratar de que el color no llegue a valores demasiado oscuros en la escala, de manera que se vuelvan tan oscuros que no se deje ver el color, ¿no? Es como en la noche todo es gris, ¿no? Todo es gris en la noche. Entonces no hacer una noche en gran parte del volumen. Entonces lo que se ve es que Miguel Ángel está tratando de conservar gran parte del color luminoso, un medio tono y unas mínimas cantidades de sombra, potentes, pero no muy extensas, ¿no? Bien, entonces voy haciendo un poco el relieve yo creo que termino haciendo el relieve de algunas partes nomás para generar una composición, pero que no se pelee con los relieves de arriba. Es decir, si yo hiciera todo el volumen de las telas, es posible que ya pierda fuerza esta parte que ya debería estar ahí terminada, ¿no? El lápiz no es negro, es un marrón, entonces solo me va a dar hasta un valor tonal indicado y no más. No puedo generar más contrastes a no ser que busque una técnica mixta y ya lo pinte completamente, ¿no? Pero no es esa mi intención, ¿no? Lo que yo quiero es hacer una expresión un poco como un boceto, un apunte, y dejarlo ahí. Bien, ¿no? Me gusta el sistema compositivo que nos vamos dando cuenta cómo funciona, ¿no? En, en un cuadro, en un cuadro que siempre tiene sus bordes rectos, ¿no? En un cuadro con bordes rectos, el problema está siempre en las esquinas. ¿Cómo coordinar la armonía en relación a las esquinas? Básicamente uno puede hacer lo que le dé la gana en medio, en esta zona, ¿no? Las líneas, los ritmos pueden ir en cualquier lado. Pero cuando nos vamos acercando a los bordes, es necesario armonizar, una tendencia a generar líneas que entren en armonía y paralelismo con las esquinas y al juntarse a los bordes. Es por eso, bueno, este es un esquema, no disculpen que sea tan básico. Entonces, cuando hacemos una composición en un círculo, en las esquinas también ocurren esos ritmos, ¿no? Tienen que entrar un poco haciendo unas líneas paralelas, como vemos en el cuadro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Las figuras de atrás sirven de líneas rítmicas para que podamos sentir fácilmente la armonía. Y en medio ya son otro tipo de líneas, un poco más orgánicas, van para todos lados, es el tema en sí, ¿no? Es interesante entonces estudiar la composición y los ritmos, ¿no? Esta línea cumple, acá hay una línea, baja, esta línea viene así, bueno, hay una serie de líneas, ¿no? Entonces lo que hacemos es tratar de darle estructura, ¿no?
valoramos la línea para poder sentir cuáles son las principales. Entonces ya vamos encontrando qué es lo que él nos quiere decir. Y nos deja pensando esa línea recta que rompe un poco la armonía, ¿no? ¿Habrá sido a propósito? ¿Se le escapó la perspectiva al gran Miguel Ángel? ¿No? Nos queda esa duda, ¿no? Muy bien, avancemos un poco más. Y cuando nos enfrentamos entonces a un apunte, una copia, un estudio, nos vamos dando cuenta, somos más conscientes de todos los problemas que ha tenido el artista para ejecutar, ¿no? Para terminar su trabajo. Y cuando nosotros regresamos a nuestro trabajo, ahí humilde, ¿no? Pequeño, resolvemos, pero con más criterio, ¿no? Ya tenemos algo de más criterio para poder resolver algo. Bien, yo estoy haciendo ahí la parte de abajo. Estas son sombras, aquí hay un volumen. El que no me quiero perder es el volumen de la rodilla, ¿no? Hay una sombra fuerte, algunos pliegues. Justamente, ¿no? Hay muchos dibujos de Leonardo en donde las telas están estudiadas aparte, ¿no? Sabían cuál era la composición y él hace una descripción muy realista de las telas con todos los pliegues perfectamente bien descritos, ¿no? Con la misma luz que ha iluminado su modelo. Entonces cuando ellos plantean sus pliegues son muy realistas, pero tienen ciertamente un añadido más. Hay algo interesante más, ¿no? Que según también lo explica Da Vinci en su tratado, las líneas fuertes deben describir la anatomía, ¿ya? No son solamente pliegues que caen y ya, no, justamente están diseñados para que pueda observarse la anatomía por debajo. Por eso les decías que tenía la duda, ¿no? ¿Cómo harían los pliegues ellos, ¿no? ¿Cómo sería en su taller una jornada en donde está, por ejemplo, Miguel Ángel queriendo pintar este episodio con estos pliegues? Son muchos los pliegues, pero ¿cómo sería el recurso, no? ¿Cómo es que él agarraría un boceto primero, colocaría la tela tal como en el modelo, comenzaría a copiar, pero sabiendo que aquí hay una rodilla, que aquí está el muslo, ¿no? Que aquí debería verse el vientre, pero esto lo corta, pero le da fuerza, ¿no? Pero le da mucha fuerza a la composición. En donde él aplica el contraste, es como si nos dijera: observa allí, esa parte es importante,
Luego están las consecuencias de los ritmos, ¿no? Es decir, la repetición de los ritmos. Este brazo de María, en una diagonal tan fuerte, se ve bien porque justamente se repite con este pliegue de acá, ¿no? Con este pliegue severo hay una repetición del mismo ángulo. Aquí, tal vez el contorno también, la espalda, arriba, ¿no? De José. Entonces hay un paralelismo, 1, 2, 3. Y es fuerte, y aquí es ascendente, ¿no? Y podríamos encontrar también un paralelismo en cada línea fuerte que nosotros detectamos, ¿no? Esta línea del brazo que se dirige al niño encierra un poco el ritmo, y también tiene líneas que le continúan, hacen como una repetición, unas olas, un eco, aquí, acá, 1, 2, 3, 1, ¿no? Y que se continúa hasta José atravesando la forma, ¿no? Aquello le llaman un ritmo, ¿no? En este caso un ritmo lineal de los contrastes, ¿no? De las formas. Es muy interesante. Es muy interesante esa parte, ¿no? Cómo es que nosotros a veces nos hablan de ese tipo de recursos compositivos, pero muchas veces los libros de composición están destinados a los pintores abstractos, ¿no? Y siempre ponen de ejemplo los cuadros abstractos. Y no hay cuando encontrar libros que justamente y sean específicos para la pintura realista, ¿no? Me dan ganas de hacer al menos alguno en castellano en donde solamente existan ejemplos de las pinturas clásicas. Tenemos el libro de Juliette Aristide, ¿no? Una investigadora, artista que trabaja con estos temas y este tipo de cuadros para estudiar las técnicas. Sí, en el libro de ella habla de la composición áurea, la manera en que ellos hacían los cartones, que venían a ser los bocetos, ¿no? Para después pasarlos a otra escala, ¿no? Con las cuadrículas y diversos recursos, ¿no? De los académicos y los clásicos. Pero está en inglés, es decir, no tenemos nosotros una explicación directa en nuestro idioma, ¿no? Y no está traducido su libro. Y así con muchos temas, ¿no? Están en alemán, como les digo, en inglés, la mayoría de libros, en anatomía también. Y bueno, ven acá un poco más de sombras. Cuando avanzamos las sombras, las masas de sombra, debe haber un momento en que nos detenemos y avanzamos las líneas, ¿no? Ya tenía algunas líneas, pero ahora lo que necesito es el balance entre masas de sombra y las líneas, ¿no? Entonces ya tengo esas masas ahí descritas y vuelvo a proponer acá las líneas así, de esta manera. Bien. Líneas. Las líneas son atractivas, ¿no?
y son atractores también. En la imagen, las líneas van a hacer que tú las observes, ¿no? Jalan la vista hacia ellas. Entonces hay que observar en dónde las líneas son más fuertes, más agresivas en cuanto a su contraste, y así proponerlas, ¿no? Tal como él las ha puesto. Estas líneas son algo más gruesas, un poco más intensas, esta también, ¿no? Entonces, si nosotros queremos captar un poco el espíritu del cuadro, tenemos que basarnos en esa variación, ¿no? En la intensidad de los contornos que él mismo está ejecutando. Entonces sigo marcando, esto me falta todavía, lo vuelvo a marcar, acá también, ¿no? Entonces la línea devuelve la potencia descriptiva a las formas, a los volúmenes, ¿no? Acá están sus pies. Bien, yo creo que no podría darle mucho más intensidad a estas partes, solo un poco más, ¿no? Es decir, que se entienda bien la forma, que haya cierto balance, y ahí me detendría. Muy bien. Ya, este sería el último video de este ejercicio. Si acaso lo publico terminado, ¿no? Con un poco más de relieves en las demás estructuras, y ahí ya terminaríamos, ¿no? Les invito a que hagan siempre sus copias, sus trabajos. A ustedes les va a salir mucho mejor porque lo pueden hacer con más tiempo, con más delicadeza, y con una técnica de lápices de color podría ser, ¿no? Donde se combinan los colores. Acá le agrego un poco de amarillo, pero hay que tener cuidado con el amarillo y con los colores muy intensos porque se enfrían demasiado otros colores, ¿no? Hay una relación de contraste simultáneo con los colores, ¿no? Es un libro dorado, ¿no? El dorado suele tomarse como el color de la verdad, ¿no? Muy bien, muy bien, amigos. A ver, les muestro cómo quedó así hasta este punto, y ya me despido entonces, ¿no? Entonces nos queda un ejercicio más para nuestro libro del trazo clásico, que siempre se va ampliando la serie de vídeos, ¿no? Si te gusta este tipo de trabajo, ya sabes, puedes ver ahí en el enlace, te dejo la entrada para poder mostrarte el libro del trazo clásico, y también otros productos más del taller, ¿no? Recuerda que siempre son videocursos que vienen con PDF. Hay muchos temas ahí, ¿no? Te invito a que visites el taller, visite el catálogo de, de productos, y bueno, yo me despido. Hasta luego.